A veces dibujar curvas puede ser todo un reto al momento de hacer un dibujo. Hoy te voy a enseñar algunos ejercicios para que practiques y así mejorar tus curvas al momento de dibujar. Hola, soy Nick y empecemos. En este primer ejemplo vemos una imagen de Spider-Man luchando contra el Dr. Octopus, donde los tentáculos hacen varias formas de curvas, unas un poco más tensionadas a otras que se ven más tranquilas y relajadas. El segundo ejemplo es del personaje Dipper de Gravity Falls, donde vemos que su silueta en mayor parte está realizada con varios tipos de curvas. Entonces es muy importante tener eso en cuenta para futuros proyectos de personajes. El tercer ejemplo es del Rayo McQueen, un automóvil. Los automóviles normalmente son muy curvos, tienen muchas líneas curvas y son pocas las líneas rectas. Ahora empecemos con los ejercicios que te van a ayudar a mejorar ese trazo curvo. Entonces, vamos a empezar haciendo dos puntos. Uno va a ser el inicio y otro va a ser el final. Puede ser tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Ahora vamos a ubicar un punto en el medio y vamos a tratar de que nuestra línea pase por esos puntos de una manera orgánica. Si nos cuesta un poco, para entender la naturaleza de la curva, primero vamos a unir entonces estas líneas de manera un poco recta y en el medio vamos a hacer una curva que conecte con las otras dos líneas que hicimos, así como lo ven en este momento en el video. Y eso les va a ayudar mucho a entender un poco la naturaleza de la curva en estas distancias. Algo muy importante que entender en este ejercicio es que debemos repetirlo. Algo que yo les recomiendo mucho para hacerlo es simplemente hacerlo durante 5 minutos, no tiene que ser tanto tiempo. 5 minutos, por ejemplo, por un mes, créanme que les va a mejorar mucho la curva. Otra cosa también muy importante es no exigirse o preocuparse mucho por pasar por el punto que hicieron. Simplemente es un punto de referencia, además porque normalmente en los dibujos no vamos a estar haciendo puntos para guiar nuestra mano y nuestro trazo. Ya a partir de este primer ejercicio base podemos generar algunas variaciones donde jugamos con la distancia de los puntos intermedios. Podemos hacerlos más cercanos al medio y alejarnos poco a poco. De esa manera también acostumbramos a nuestro ojo y a nuestra mano a hacer trazos diferentes, pero manteniendo esa forma orgánica, es decir, esa forma de curva. Un error muy común cuando empezamos a dibujar es no tener en cuenta que hay muchas formas de hacer líneas curvas y que cada una de ellas va a ser importante al momento de ubicarla en un dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, cuando vamos a dibujar rostros, la curva de la nariz es muy diferente a la curva de los párpados y cada una tiene también cierto tipo de inclinación o es diferente o hay curvas que se conectan, que más adelante en el video les voy a enseñar otros ejercicios para poder hacer ese tipo de curvas. Otra variación de este primer ejercicio es hacer las líneas ahora de manera horizontal, es decir, el punto de inicio y el punto final van a estar de manera horizontal y cerca a la vertical vamos a hacer los puntos de las curvas. Eso nos va a ayudar también a acostumbrarnos a no solo hacer las líneas de arriba hacia abajo, aunque también, y es válido, totalmente válido, mover el papel. En este caso, como yo estoy grabando, si me pongo a mover mucho el papel, se me desenfoca la cámara y pasan muchas cosas. Sin embargo, aquí, pues entonces para suplir ese caso, voy simplemente a hacer la línea en horizontal. Y si nos damos cuenta, hago y repito también el mismo ejercicio que dije al inicio. Si les cuesta mucho hacer primero una curva, hagan dos líneas rectas para conectar los puntos y hacen la curva. Espera un momento, si te está ayudando mucho este video, no olvides dejar tu like y dejar algún tipo de comentario donde si tienes alguna duda, yo con mucho gusto te respondo. Una vez ya tengan más dominados esos ejercicios, empiecen a hacer curvas sin colocar ese punto. Por ejemplo, y algo que a mí me gusta hacer mucho es practicar haciendo como la luna en esa forma, así, pero entonces manteniendo la curva, tratando de mantener esa curva, y eso también me ayuda a mí mucho a practicar ese movimiento de la mano y del brazo en general. En este momento pueden colocar más puntos para hacer una curva más dinámica, pero eso lo voy a explicar a continuación con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer dos variaciones del primer ejercicio. Van a ser ahora dos puntos, uno cercano
al punto de inicio y otro cercano al punto de final. Ahora, para hacer este ejercicio vamos a hacer igual un punto de inicio y un punto final. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora ya no vamos a colocar el punto en el medio, sino más cercano o al punto de inicio o al final, como lo dije anteriormente. Y hacemos las curvas de esa manera, teniendo mucho cuidado de que al momento de llegar al punto no quede una línea recta o, como digo yo, en punta de triángulo, sino simplemente que se vea una curva. A veces he escuchado decir que son curvas rápidas, curvas lentas. Eso es porque, si lo ven, ya como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Al momento de hacer ciertas curvas, si está al inicio, hago un trazo más rápido, y si está al final, un trazo un poquito más lento. Es por eso que se conoce así. Este tipo de curvas se utiliza mucho, pero muchísimo, al momento de dibujar, por ejemplo, autos, objetos e incluso algunas partes del rostro. Entonces, sobre todo este tipo de ejercicios, practíquenlo mucho para ganar esa confianza al momento de hacer estos trazos. Ya podemos generar también una variación más, que es colocar varios puntos a lo largo del recorrido para poder hacer varias curvas, generar ese tipo de curvas dinámicas, como les digo, para que cuando dibujemos objetos más raros o incluso más orgánicos, sea más fácil para nosotros y nuestra mano y nuestro brazo hacerlo. E igualmente que con los ejercicios anteriores, si les queda muy complicado al inicio, pueden hacer primero hasta el punto 2 líneas rectas y en el medio hacer la curva para entender ese tipo de inclinación, o yo diría que de pronto el trazo de la curva en ese momento. Y ya como paso final de este ejercicio, también pueden hacerlo de manera horizontal, y además de eso, muy importante, empezar a hacerlo sin colocar puntos, porque de esa manera ustedes ya ven el punto en su mente y no es necesario colocarlo en el papel. Y como un consejo final, practiquen primero ciertas líneas que ustedes vean en un dibujo que quieren reproducir, para que sea más fácil al momento de ya hacerlo en limpio, en un cuaderno, en un papel, donde ustedes lo vayan a hacer. Yo sé que estos ejercicios se ven de pronto poco atractivos, sin embargo, créanme que si lo practican por 1, 2, 3, 4 semanas, van a mejorar mucho su trazo en curvas y sobre todo van a mejorar su confianza al hacerlos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo dibujando un auto muy rápido, o bueno, dibujando un auto para que vean que igual en un auto, ya que son muchas curvas, cómo las utilizamos, y vemos de pronto en algún momento algunos de los ejercicios que utilizamos ahorita para practicar. En este ejercicio práctico voy a empezar a dibujar el auto de Rayo McQueen. Sin embargo, no voy a enfocarme mucho en que me quede perfecto, sino en que ustedes puedan ver cómo yo muevo la mano de una manera más relajada, tratando de emular o imitar alguna de las curvas o líneas que hay en el mismo auto. Entonces, es más que todo eso. Practiquen con objetos. En este caso, yo que les recomiendo, por ejemplo, utilicen autos. Los autos son muy curvos, y dibujar así con simple curva también les va a ayudar a mejorar mucho esa percepción. A veces lo difícil que es observar dónde hay curva. En este caso, como vemos en la parte de arriba del auto, hago una curva donde voy a colocar un punto. Ya lo coloqué para que vean dónde es que se hace ese momento de tensión, y voy hacia abajo y genera esa curva. No es recto, simplemente es una gran curva que hay ahí en ese punto, sino que yo lo marco y lo exagero un poco para que sea fácil de observar, para que sea fácil de entender cuál es esa línea. Al inicio puede ser complicado, pero practiquen mucho esas líneas, hagan muchas curvas, dibujen autos, dibujen cualquier cosa que ustedes vean con curvas, pero dibújenlo, hagan muchas, y se van a dar cuenta que realmente la mayoría de objetos que nos rodean, muchos tienen curvas a veces muy pequeñas, y no nos damos cuenta y pensamos que son líneas rectas. Este es un boceto muy básico de un automóvil. Obviamente, si yo ya busco generar más perfección, llegar a hacer un dibujo mucho más lindo, obviamente voy a cuidar más el detalle de la proporción, bueno, de muchas cosas. Pero ¿por qué comparto esta parte? Para que ustedes hagan este tipo de ejercicios también. Pueden replicar este auto, algunas de las imágenes que mostré anteriormente, o pueden buscar sus propias imágenes, pueden mirar en la naturaleza, pueden mirar muchas cosas. Lo importante es que practiquen. Créanme que
Si mejoran las curvas en el dibujo, van a mejorar mucho su nivel de dibujo. Pero es algo que obviamos o creemos que por empezar a dibujar mucho ya lo vamos a hacer bien, y no es así. Practiquen mucho las curvas. Espero les haya servido mucho el video el día de hoy. No olviden que pueden dar like, comentar y compartir. Y cualquier duda que ustedes tengan, dejen ahí la duda en la caja de comentarios, que yo con mucho gusto lo respondo. A continuación les voy a dejar el último video que hice, que es un poco también relacionado a este tema, que es de hacer curvas, que es cómo dibujar cabello en estilo anime o manga.